Bueno, pues nada, muchas gracias, María José. Yo, antes de empezar, o sea, la idea es que primero la apertura de la jornada y después la ponencia. Antes me gustaría manifestar en nombre de la emboscadura nuestra condena a la agresión que sufrió el coronel Baños el día 23, cuando estaba firmando libros en un stand. Es curioso porque en las redes sociales un grupito que decía ser pro-OTAN se ha hecho el responsable de esta agresión. Pero en realidad los auténticos culpables son las furcias mediáticas como los de La Sexta, ¿no? Como el Antonio Maestre, como esta gentuza, que se pasan el día señalando a los disidentes para que luego los descerebrados pues actúen. Es decir, que la cosa pues tiene su tela. Bueno, y en cuanto a estas jornadas, pues nada, lo que yo quiero señalar únicamente dos cosas, ¿no? Una, su radicalidad, entendiendo radical en el buen sentido, ¿no? Es decir, el radical no es el que quema contenedores, el radical es el que llega al fondo de las cosas y no se queda en la mera superficie. Y también la transversalidad, porque los ponentes que vamos a participar, pues bueno, procedemos de sitios muy diferentes y seguramente hace 20 o 30 años a lo mejor hasta nos habríamos considerado pues adversarios, ¿no? Pero la realidad del siglo XXI, ¿qué nos dice? Pues nos dice que lo de izquierdas y derechas ya no sirve, a pesar de que lo siguen repitiendo machaconamente. De hecho, es algo del siglo XIX, ¿no? Lo del fascismo y el antifascismo y el comunismo y el anticomunismo tampoco sirve porque es algo del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Y ahora realmente la polaridad política está entre los globalistas y los patriotas. Y los patriotas podemos proceder de lugares muy distintos y a lo mejor tener filosofías de base que no sean exactamente la misma. Pero cada vez más hay una convergencia, cada vez más se nota más claro que gente que viene de lugares muy diferentes pero que piensa con la cabeza, pues está dando cuenta de muchas de las cosas que están ocurriendo. Entonces, estas jornadas, pues, o esta jornada, en principio es un día, va un poco en esta línea. Evidentemente que nos van a criticar, ya he oído por ahí hablar del aquelarre rojipardo, es decir, estamos en un aquelarre rojipardo, para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo está el tema. Bien, y después de esto ya paso directamente a la exposición de la ponencia. La ponencia lleva como título El torbellino Trump y el cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Bien, Alexander Dugin, en su libro Teoría del mundo multipolar, que por cierto creo que está por ahí también si a alguien le interesa, hace una interesante descripción de los diversos paradigmas que pueden operar en las relaciones internacionales. Aquí voy a ocuparme solamente de dos, que son los que creo que con la aparición de Trump pues han sufrido una mutación. Lo que se llama el paradigma liberal y lo que se llama el paradigma realista. Bueno, el paradigma liberal es el que ha estado actuando hasta ahora en las relaciones Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, ¿no? Y que en cierta manera ha venido a determinar los distintos posicionamientos respecto a la guerra de Ucrania. El dogma fundamental de este paradigma es un dogma de origen progresista, es decir, esta idea muy rusoniana, muy ilustrada, de que la naturaleza humana pues, está sufriendo un cambio a mejor, ¿no? Y por lo tanto su expresión política en forma de Estado también, ¿no?, hasta llegar a una etapa final que se llama la democracia liberal, o como diría Gustavo Bueno, la democracia liberal de mercado pletórico. Por tanto, las formas políticas pueden evolucionar, hay que superar el estado del egoísmo nacional, ¿no? Y hay una posibilidad de colaboración o de integración en base a ideales morales y valores comunes, ¿no? Es decir, la Unión Europea sería un buen ejemplo, ¿no?, de este paradigma, ¿no?, de esta manera de entenderlo. Claro, esta moralización de relaciones internacionales hace que los liberales pongan el foco en la cuestión: ¿cuál es el tipo de régimen político que hay en uno y otro Estado? Y dependiendo si este régimen es el liberal democrático, que es el único bueno, o no, su idea de relación es completamente distinta. Por tanto, la relación de los países democráticos, entre comillas, entre sí, tendrá una estructura distinta con los países no democráticos. Pero hay que aclarar que para que un régimen político lo consideren democrático, no basta con que hayan elecciones, parlamento o partidos políticos, sino que es necesario que en el núcleo central se asuman los supuestos valores democráticos, también llamados valores occidentales. Es decir,
ideología de género, neofeminismo, histeria climática, cosmopolitismo, en fin, toda esta ensalada ideológica, ¿no?, que representa estos supuestos valores occidentales. Claro, con los regímenes no democráticos, o sea, los que no nos gustan, no hay componente, no hay negociación, solamente vale la cruzada ideológica, la destrucción del adversario, la guerra santa, ¿no? Esto es lo que ha estado dominando en Occidente, es decir, en este Occidente colectivo, Estados Unidos más la Unión Europea, desde mucho antes, pero sobre todo se ha puesto en manifiesto desde el inicio de la guerra de Ucrania. Curiosamente, antes del inicio de este conflicto, diversos países europeos tenían buenas relaciones económicas y diplomáticas con Rusia. Luego les dijeron que, en fin, el amo les dijo que había que cambiar y cambiaron. Bueno, obviamente en este paradigma se esconde una enorme dosis de hipocresía y de discrecionalidad. También es bastante evidente que detrás de esta supuesta multilateralidad, esta palabreja que el pseudo afroamericano Obama puso de moda, digo pseudo porque no era afroamericano, pero bueno, se esconde una absoluta sumisión de la Unión Europea a los dictados de Estados Unidos. Claro, la Unión Europea ahora tiene un problema, ¿no? Y es que el papá le ha abandonado y ahora están solitos, ¿no? Y eso es un problema grave, por eso están como están. Bueno, este globalismo, porque esto es el globalismo, es decir, el paradigma liberal es el globalismo, tiende a diluir aparentemente el liderazgo de Estados Unidos. De hecho, es un liderazgo, pero no como Estado-nación, ¿no?, sino como una proyección hacia un gobierno mundial, que es a lo que va. Bueno, fijaros que ellos hablan de un mundo basado en reglas, sí, pero siempre se olvidan de decir quién va a poner estas reglas. Claro, ellos, evidentemente, ¿no? Bueno, cualquier Estado que se oponga a este proyecto, aunque tenga democracia, aunque tenga elecciones, aunque tenga parlamento, aunque tenga partidos políticos, es una dictadura, es un Estado canalla, no es realmente democrático y debe ser combatido, pues es una amenaza para la seguridad, para su seguridad. Bueno, esto lo dicen los que están cancelando a los adversarios políticos. Esto lo dicen los que, a partir de una irregularidad administrativa, han inhabilitado a Marine Le Pen. Esto lo dicen los que han anulado las elecciones en Rumanía porque no les gustaba el candidato que las iba a ganar. Esto lo dicen los que se están planteando ilegalizar Alternativa por Alemania, que es el segundo partido más votado en este país. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que la victoria electoral de Trump ha trastocado este paradigma. A ver, queremos aclarar que aquí no participamos en este entusiasmo acrítico con Trump, de que algunos sectores patrióticos hacen gala. Lo que tenemos que analizar para ver un poco qué es lo que hay, es decir, qué aspectos positivos pueden haber para estas políticas que impulsa este señor, que es muy peculiar, pero también darnos cuenta de que hay cosas que siguen estando ahí igualito que antes, es decir, ni una cosa ni otra. Es decir, ni la demonización que están haciendo las furcias de la Sexta, ni tampoco este entusiasmo que les ha cogido a algunos, que parece que ha llegado Salvador, ¿no?, que nos va a salvar. Bueno, la política de Trump, evidentemente, rechaza este paradigma liberal y se ascribe a lo que Alexander Dugin y otros especialistas llaman el paradigma realista. Vamos a ver en qué consiste este paradigma realista. En primer lugar, para el paradigma realista, los estados-nación son no los principales, prácticamente pueden decir los únicos actores de las relaciones internacionales. Cuando aparece una supuesta autoridad regulatoria por encima de los estados, como podría ser la ONU o el Tribunal de la Haya, en realidad responde a los intereses de un Estado poderoso. Esto es verdad, no hay que negarlo, ¿no? Esto es verdad. Curiosamente, Estados Unidos no reconoce al Tribunal de la Haya, es decir, ellos no pueden ser juzgados por el Tribunal de la Haya, pero en cambio el Tribunal de la Haya ha servido muchas veces para juzgar a enemigos de Estados Unidos. O sea, la cosa está más clara que el agua. Bueno, para los realistas, el lado factual de los procesos, es decir, la realidad de estos procesos, es más importante que el lado normativo. Y entonces vemos que, claro, todas las decisiones que Trump y su equipo están tomando, a pesar de que algunas parecen un poco raras y contradictorias, pero en el fondo vemos que responden a este paradigma. Primero, abandono absoluto de la estrategia de la multilateralidad. Es decir, la ventaja que tiene Trump es que es sincero. Aquí mandamos nosotros por eso, ¿no? Porque somos fuertes económicamente y porque tenemos un ejército. El protagonista es el Estado-nación USA y los supuestos aliados, véase vasallos, no le interesan para nada, lo cual está produciendo una crisis de identidad tremenda entre estos supuestos aliados realmente vasallos.
Bueno, en segundo lugar, los regímenes políticos que imperen en los estados no les importa para nada. Lo que les interesa es los intereses del Estado-Nación, Estados Unidos. Como el principal adversario es China, pero no por su régimen político, aquello sí que es una dictadura de partido único. Bueno, comunista ya no, pero de partido único, es verdad. Pero a él no le importa eso, sino que ve un adversario económico con razón, evidentemente. En cambio, para Rusia no la consideran ningún adversario para los intereses de Estados Unidos. Porque Rusia, a pesar de todas las milongas que nos cuentan, lo que quiere es un estatus de potencia regional. Y eso no estorba para nada a los intereses de Estados Unidos. Por eso, pues, no le importa lo más mínimo que pase en Ucrania. Y si Zelensky se pone tonto, lo que hará será largarse y ahí se van a quedar. En realidad, esta aproximación entre Estados Unidos y Rusia recuerda algo a la que hizo, pasa que él era más feo, más cuco, Henry Kissinger, que también participaba en el paradigma realista, cuando hizo una aproximación a la China de Mao para contribuir a un enfrentamiento que ya existía, pero para contribuir a este enfrentamiento entre China y la URSS, es decir, que hay un cierto paralelismo. Bueno, otra cosa importante de esta ascripción realista de Trump es que, claro, está reventando el proyecto globalista desde dentro. Es decir, desde el momento que empieza a jugar con los aranceles, está rompiendo uno de los elementos fundamentales del globalismo, que es la libre circulación de mercancías, de capitales y de personas, ¿no? Es decir, no sabemos cómo esto va a acabar, pero como mínimo, esto es lo que produce tanto pánico, ¿no?, en todos los globalistas de todo fuste y pelaje. Ahora bien, todo esto, que pueden ser cosas más o menos positivas, pero también hay que aclarar que los ítems de la política exterior de Estados Unidos no todos se han visto alterados por Trump. Por ejemplo, al igual que Biden, siguen apoyando sin fisuras al Estado de Israel y a su política de exterminio y limpieza étnica contra los palestinos. ¿Por qué? Porque el Estado sionista es una cabeza de puente para los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio y obviamente no van a renunciar a ella. Pero otra cosa más importante aún, y es la alianza Estados Unidos-Israel-Marruecos, que afecta directamente a los intereses de España. Marruecos es un aliado preferente de Estados Unidos, que ya ha reconocido su soberanía sobre el antiguo Sahara español, y que, por cierto, ahora también el gobierno de España también la ha reconocido. Claro, fijaros, en un hipotético conflicto entre España y Marruecos, pues bueno, ya sabemos de qué lado estaría Estados Unidos, del nuestro no, evidentemente. Por otra parte, el proyecto de una plataforma continental hispanoamericana o iberófona, hispanoamericana o iberófona incluía también a Brasil y a Portugal, evidentemente ha tenido siempre a Estados Unidos, con Trump o sin Trump, su principal enemigo. Y esto, lógicamente, eso tampoco ha cambiado con Trump. Bueno, nosotros aquí, desde la emboscadura, hemos defendido siempre otro paradigma. El paradigma de la multipolaridad en relaciones internacionales. Paradigma que no es el de Trump, pero que algunas de las cosas que hace Trump a lo mejor lo pueden favorecer. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, hay muchas, pero una muy importante. Para el paradigma multipolar, los actores van a ser los polos de poder que coinciden con las grandes civilizaciones. Es decir, ya no partimos del Estado nacional, sino partimos de estas grandes civilizaciones. Pero fijaros, algunos de estos grandes estados que realmente son los actores reales de la política internacional, de hecho, aunque tengan la estructura y la cobertura de Estado-nación, de hecho, corresponden a grandes estados que abarcan civilizaciones. Es decir, la euroasiática, Rusia, la China, la India, potencia emergente, el propio Estados Unidos, podemos creer que también es en cierto modo una civilización, la civilización anglosajona. Bueno, esta idea de las civilizaciones, Dugin la defiende, pero no es original de Dugin. Vamos a ver un poco la historia de esta idea, ¿no? Encontramos en primer lugar al historiador inglés Arnold Toynbee, que publicó un monumental libro, Estudio de la Historia, 12 volúmenes, entre el año 1934 y 1961, y definió las civilizaciones como campo inteligible de estudio. Y dijo que no se podía entender la historia de un Estado-nación
sino se le referenciaba a su civilización de pertenencia. Cuando esta idea ya es antigua. Más recientemente, en el año 1993, Samuel Huntington, yo no sé si lo digo bien, Huntington, publicó en la revista Foreign Affairs con el título El choque de civilizaciones, que posteriormente, 3 años más tarde, se convertiría en un libro del mismo título. Inspirado en Toynbee, este libro va directamente contra la tesis de Fukuyama, expuesta en el libro El fin de la historia y el último hombre. Es decir, bueno, prevé ya, y con gran clarividencia, que habrá un futuro multipolar en que estas civilizaciones van a ser los actores y van a tener siempre un conflicto potencial. Bueno, fijaros pues, como hemos dicho antes, ¿no? De hecho, los grandes actores de esta multipolaridad, Rusia, China, Estados Unidos, incluso la India, en un futuro, ¿no? De hecho son estados, pero que de alguna manera ya están abarcando, ¿no?, un marco civilizacional muy importante. Bueno, la multipolaridad ofrece una oportunidad también para aquellas civilizaciones fragmentadas, como sería la civilización hispana o iberófona, ¿no? Y claro, aquí España podría jugar un papel importante, ¿no? Pero fijaros, cuando España pintaba algo en el mundo, es decir, hasta el siglo XVII, luego ya deja de pintar, esta es la triste realidad, pues siempre nos tenemos con el doble eje, ¿no? El eje hispanoamericano, pero también el eje europeo, es decir, España estuvo presente en la historia europea, ¿no?, con Carlos V, hasta que fue derrotada en Westfalia, ¿no? Fijaros por aquí, tenemos que aclarar un poco, ¿no?, este concepto tan ambiguo que se llama civilización occidental. Huntington, cuando describe las civilizaciones, habla de civilización occidental, pero nos dice, y esto es importante, que dentro de este mundo occidental distinguimos 3, él le llama subcivilizaciones: la norteamericana o anglosajona, la europea y la hispanoamericana o iberoamericana. Claro, aquí, bueno, ¿qué nos encontramos? Bueno, que España podría ser un poco el gozne, ¿no?, la articulación entre estas dos supuestas civilizaciones. Sin embargo, tenemos que referirnos otra vez a aclarar qué entendemos cuando hablamos de civilización europea. Pues aquí puede haber muchas confusiones con este término. Bueno, Ortega y Gasset, en su libro Una interpretación de la historia universal, nos dice, con razón, que la civilización europea es deudora de otra anterior, la grecorromana. Esta fue destruida por las invasiones germanas, el proletariado exterior del cual hablaba Toynbee, ¿no? Pero estos invasores, curiosamente, no ocurre como ahora, ahora no ocurre, pero entonces sí que ocurrió, fueron seducidos por la propia civilización destruida. Es decir, no solamente bueno, algunos ya eran cristianos, pero la mayoría se convirtieron al cristianismo, sino que sienten nostalgia del imperio que ellos mismos han destruido. Así vemos que los francos, de la mano de Carlomagno, fundan el Sacro Romano Imperio, ¿no?, y los germanos, un poco más tarde, fundarán el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y claro, de esta fusión van a hacer la cristiandad medieval, que a nuestro modo de ver es la única y genuina civilización europea, porque incorpora los 3 elementos fundamentales que la identifican: la filosofía griega, el derecho romano y la idea romana de imperio, y la idea cultural la herencia cultural, del catolicismo. Claro, es obvio que cuando un día alguien habla de civilización europea o de valores europeos, no está hablando de esto, está hablando de otra cosa, ¿no? Y esta putrefacción actual que se llama Unión Europea es producto de una larga decadencia. Por su parte, Dugin distingue la civilización iberoamericana de la occidental, y también dice que esta occidental es la heredera de la cristiandad medieval, que a su vez procede del Imperio Romano, mientras que el Imperio Romano de Occidente, mientras que la euroasiática, es decir, la rusa, cuya espina dorsal sería la ortodoxia, procedería del Imperio Romano o bizantino. Bueno, yo admiro mucho a Dugin, pero no estoy de acuerdo con esta tesis, ¿no? Pues claro, esta civilización occidental no es la heredera de la cristiandad medieval, sino que es el resultado de su destrucción, decadencia y putrefacción. La Europa actual de la Unión Europea es un no lugar, ¿no?, que renuncia a sus raíces para no ofender a los recién llegados, que niega permanentemente su identidad cultural, que está muriendo demográficamente, que alienta una sustitución poblacional que acabará por destruirla del todo.
porque esta sustitución poblacional, bueno, una parte importante de estos que vienen traen otra civilización, pero otra civilización que no está nada acomplejada, sino todo lo contrario. Los culpables no son ellos, los culpables son quien les ha abierto la puerta, un modo de ver. Bueno, esta tendencia, pues viene, claro, este proceso viene de muy antiguo. Se inicia, a nuestro modo de ver, con el cisma y la herejía protestante. Pues un cisma y una herejía no es lo mismo. Una herejía es un problema doctrinal. Un cisma es una cuestión ya de quién manda. Es decir, el cisma de Oriente, que dio lugar a la ortodoxia, fue un cisma, pero no fue una herejía. Pero el cisma protestante fue herejía y cisma. Las dos cosas juntitas. Bueno, pues esta herejía dio lugar a las monarquías absolutas. A veces oímos por ahí a cualquiera de estos de la Sexta, ¿no? Dices que las monarquías medievales eran absolutas. No, las monarquías absolutas nacen en el siglo XVII con la paz de Westfalia. Es decir, cuando se destruye el paradigma medieval, cuando nace la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es un rey que no quiere rendir cuentas a nadie, ni al Papa, ni al emperador, ni a las cortes, ni a los fueros, ni a nadie. Únicamente manda él. Hasta el punto que en el Tratado de Westfalia se dice la religión de un Estado va a ser la religión del príncipe. Si el príncipe le da por hacerse budista, pues ahora seremos todos budistas. Es decir, la monarquía absoluta empieza precisamente con este cisma. Y curiosamente esta monarquía absoluta va a dar origen a los estados-nación. Claro, aquí ya encontramos aquí un papel importante. En ese momento España aún pintaba algo en el mundo, ¿no? Es decir, el imperio hispánico, desde Carlos I hasta prácticamente, bueno, hasta Carlos II, por lo menos hasta Felipe IV, España, bueno, no solo España, Italia, Austria, incluso los católicos de los Países Bajos luchan contra este modelo, pero son derrotados, es verdad, son derrotados. Quien gana, ganan los otros. Y sobre todo el ambiguo papel de la monarquía francesa, que era teóricamente católica, pues en realidad y hacía bastante el juego a los protestantes. Esta derrota dio lugar a esta paz de Westfalia. Bueno, el segundo paso es la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa es el ascenso de la burguesía al poder y la generalización del liberal capitalismo. Fijaros, la Revolución Francesa, curiosamente, da lugar a un imperio, ¿no? Este imperio napoleónico, que, bueno, a pesar de sus pretensiones de entrocarse con el Sacro Imperio y con el Imperio Romano, pero la realidad, ¿cuál fue? En realidad, las guerras napoleónicas lo que hicieron fue extender el liberalismo y un nacionalismo de corte romántico por toda Europa. Y aquí otra vez vemos el papel de España, porque en aquel momento España estaba ya bastante mal, desde luego ya pintaba poco en el mundo, pero es verdad que se resiste a la invasión napoleónica, a pesar de la tradición borbónica. Bueno, esto es una tradición, las tradiciones borbónicas son una tradición, y al afrancesamiento de una parte de sus élites, los progres del momento eran afrancesados, ¿no? Pero estos españoles que se levantan contra Napoleón son conscientes de que no lo hacen solamente contra un invasor territorial, sino contra un enemigo ideológico, ¿no? Y de alguna manera las guerras carlistas van a ser una continuación de este levantamiento que se va a prolongar. Bueno, con la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Segunda, la dependencia de Europa empieza a tocar fondo. Fijaros, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos encontramos? La única nación continental europea con estatus de vencedora es Francia. Todas las demás son naciones derrotadas o naciones liberadas. Inglaterra es otra cosa, Inglaterra va a su bola, ¿eh? Bueno, la Europa oriental queda controlada por la URSS y la occidental por Estados Unidos, que son los que van a promover el mercado común europeo, antecesor de la actual Unión Europea. Y el paso siguiente ya es la caída de la URSS. El globalismo avanza y ha decidido hacia el gobierno mundial. Cuando aparecen los neocons, aparece Fukuyama, dicen, hemos llegado al final de la historia, ya ha llegado el último hombre, ahora a partir de ahora todo va a ser una maravilla, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es evidente que la cosa no ha ido así, ¿no? Bueno, la Unión Europea es su brazo económico y la OTAN es su brazo militar. Y la Europa de la Unión Europea lo que hace es impregnarse de todas estas ideologías basura, curiosamente, que han sido paridas en las universidades progres americanas. Esto que llaman valores europeos, de europeos tienen poco, ¿no? Repito, la ideología de género, el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Y que por arte de Birlibirloque se han convertido en los valores europeos. Sin embargo, las esperanzas globalistas se han visto truncadas por la emergencia de nuevas potencias. La Rusia de Putin, que reivindica un papel regional y se opone a la expansión de la OTAN, lo cual ha dado lugar a la guerra de Ucrania.
China, como gigante económico, disputa a Estados Unidos su liderazgo en la globalización. Y hay otras potencias emergentes, como la India o como Brasil, que auguran este futuro multipolar con más polos de poder. Y la victoria de Trump, con esto cerramos el círculo, marca el último capítulo, es decir, la vuelta al Estado-nación y al paradigma realista. La Unión Europea se ha quedado sola con el globalismo, es la reserva espiritual del globalismo. Y la OTAN, si Estados Unidos pasa de la OTAN, pues la OTAN corre hacia la nada. Estamos viendo a la Unión Europea como un pollo sin cabeza, protagonizando auténticas reacciones histéricas, como la llamada la Guerra Santa contra Rusia, el intento, esto ya no es tan, esto es más preocupante, ¿no? Este intento de descabezar y de cancelar movimientos políticos que crecen en la propia Europa. Bueno, la pregunta es, en estas circunstancias que estamos viviendo, ¿cuál debería ser el papel geopolítico de España? Pues, en primer lugar, afianzar una plataforma hispana o iberófona con Portugal, cuya viabilidad puede aumentar, no es que sea seguro, porque en eso nunca hay nada seguro, en este mundo multipolar. En segundo lugar, sin olvidar nunca también este eje europeo, afianzar una alianza con las naciones del sur, estas que nos quieren tanto, los del norte que nos llaman los pigs, es decir, los cerdos, ¿no? Y del este de Europa, así como los movimientos antiglobalistas con un objetivo político muy concreto, la destrucción de la Unión Europea. Claro que para ello, para que España pudiera hacer esto, primero tendríamos que librarnos de este régimen nefasto del 78 y de sus dos patas, ¿no? Que son el PSOE y el Partido Popular, que son tanto monta tanto. Fijaros, aquí hacen ver que se pelean mucho, pero en la Unión Europea están mandando los dos juntitos, es decir, que todas las peleas de aquí no son más que parte de esta farsa que se llama democracia liberal. Pero bueno, esto ya sería otra historia, sería tema para otra ponencia. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, creo que tenemos tiempo, ¿no? Para hacer, si alguien quiere decir alguna cosa o preguntar algo, pues... Sí, dime. ¿No piensa usted que la democracia es un poco utópica? A ver, la palabra democracia es una palabra muy de estas que cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? Claro, la democracia ateniense, sí, la democracia ateniense solamente la ejercían los hombres libres, propietarios, bla, 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 ¿no? Claro, estas democracias que hablan de libertad de expresión, estos senyors del Parlament de Catalunya que dicen que aquí el Parlament es pot parlar de tot, pero cuando alguien dice algo que no les gusta le quitan la palabra. Es decir, es un término muy ambiguo la palabra democracia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, debería ser una forma de gobierno, una manera de reclutar a las élites políticas, pero en principio no debería tener un contenido ideológico. Lo malo es que ellos sí que le dan, es decir, el que no les baila el agua al wok, este ya no es un demócrata. O sea, el señor Putin no es un demócrata, a pesar de que, bueno, yo no sé si ha habido tongo, pero había unas elecciones. Tongo puede haber en todas, ¿no? El de Hungría también tampoco es demócrata, porque se opone al desfile del orgullo gay. ¿Esto qué tiene que ver? Este señor ha salido también de unas elecciones, ¿no? Evidentemente Trump tampoco es demócrata, oiga, ha ganado unas elecciones, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ha ganado las elecciones. Pero claro, aquí hemos llegado a un punto que democracia se convierte en lo que a mí me gusta, bueno, lo que a ellos les gusta, ¿no? Y el que dice cosas que no les gustan, este ya no es demócrata. Creo que hay mucho subjetivismo, o sea, es muy difícil. Obviamente. Claro, es un término que dice poca cosa, ¿no? Gracias. Yo tengo otra pregunta. Dime. Muchas gracias por toda la explicación que nos hace. Yo tengo una duda. En toda esta historia que usted muestra de Europa y pues cómo ha ido decayendo, creo que también una parte importante que explica desde mi punto de vista el sometimiento pues tan evidente de la Unión Europea a Estados Unidos también es como post la Segunda Guerra Mundial Europa básicamente la primera Unión Europea se llama del carbón y el acero, que básicamente era sacar todo el carbón y el acero de Europa para Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos siempre que ha hecho una guerra y la ha ganado, cobra. O sea, básicamente es lo que está haciendo ahorita Trump. O sea, ellos siempre van a cobrar. Entonces, creo que también una manera de entender por qué este avasallamiento de Europa es porque básicamente desde su consolidación ya
pues está sometida a Estados Unidos, sin obviamente perder toda la historia que usted nos remonta de la primera Europa, Sí. de todo esto. Entonces creo que pues, eso es algo también para acotar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decir que, claro, la cosa empieza mucho antes. La cosa empieza mucho antes. Es decir, mira, la única vez que ha existido una Europa unida fue ya sé que hablar de la Edad Media es algo tabú para los problemas, a mí me da igual. La única vez que ha existido una Europa realmente unida fue en la Edad Media con la cristiandad. Era una Europa unida, que se llamaba cristiandad, no se llamaba Europa, se llamaba cristiandad. Entonces sí que había una Europa unida. Lo cual no quiere decir que no hubieran reyes, que se puede hacer guerras entre ellos y tal, pero había un consenso general en muchas cosas y había dos figuras muy importantes, que eran el Papa y el Emperador. Que el Emperador era una figura simbólica, pero estaba allí. Claro, cuando Carlos V quiso hacer de emperador de verdad fue cuando empezaron los problemas, ¿no? Y también la figura del pontífice, que también era una especie de figura pues, que estaba allí, ¿no? Por encima de... A partir de allí se empieza la fragmentación y después viene esta pseudo-unión, pero que en realidad no es una unión real, porque en realidad está respondiendo. Pero es curioso, ¿no? Una entidad como la Unión Europea teóricamente debería preocuparse de las grandes cuestiones. Es decir, de la política internacional, de una política común de defensa. No, se ocupa de que la botella de aceite tiene que tener un tapón de no sé qué, no sé cuál. Esto es una cosa de autoridad local. O sea, los imperios, los emperadores se han ocupado de grandes cuestiones, no de si la botella de aceite tenía el tapón así o asá. La Unión Europea se ocupa de esas cosas. Bueno, aparte de otras que, bueno, en fin, ya empezamos con la agenda verde. El otro día, mira, es muy curioso. Los científicos que han asesorado al Parlamento de Cataluña sobre el cambio climático son economistas. Son economistas. ¿Qué sabrá esta gente de geología? Pero vamos, de nada, de nada. Uy, bueno, hay que acabar con todo, con la industria, con la agricultura. Bueno, pues nos calentamos mucho y tal. Es decir, que es un continuo. Bueno, estas historias están allí, ¿no? O sea, estamos en el punto ya más bajo, ¿no? Mi papá dice que cuando una sociedad es muy difícil de explicar, es porque no es tan buena sociedad. O sea, esto de que yo mando en estas cosas, usted manda en estas otras, pero como que no está del todo claro, es una sociedad que no funciona. Y mi papá no estudia mucho. Entonces, no, bueno, hay cosas que no hace falta estudiar mucho. Sí, no, es lo que quiero. Y algunos han estudiado mucho y después tampoco se les nota. Adelante. Alto, porque como estamos bien alto, sin miedo. Pues yo quería preguntar una serie de cuestiones. Nos han puesto aquí sobre todo que hay una serie de correlación de fuerzas. Es decir, ahí partimos de la base de que hay cosas que yo pienso que son muy difíciles de cambiar. Es decir, yo veo actualmente que la política exterior de los Estados Unidos, esto creo que es una evidencia, desde el nacimiento de los Estados Unidos, lo máximo que se ha podido limitar la injerencia norteamericana ha sido la doctrina Monroe. Es decir, el tema de América para los americanos... Del norte. Entonces, sí. América para los americanos del norte. Claro, para ser más exactos. Por supuesto. Los del sur no pintan nada. Lo digo, pero eso entraría en choque con el tema de nuestra influencia en Hispanoamérica. Luego tenemos que ya suponer que el tema de la sociedad norteamericana y su apoyo a Israel ya es una cosa inamovible. Es decir, por desgracia, pues el apoyo a Israel va a estar ahí siempre. De facto es un estado más. Luego, la cuestión de la unificación de Europa. La unificación de Europa siempre se ha hecho en base a la violencia. Es decir, siempre ha sido por la fuerza. Con lo cual, eso, como país, España, nosotros, si miramos al norte, eso nosotros nos restaría la autonomía y dudo mucho que lo pudiéramos compatibilizar con la esfera iberófora. Y bueno, quería preguntar también cómo gestionaría usted o algunos de los presentes pues el tema del sur del Magreb
y en la solución del problema de Israel. Y bueno, también anteriormente a lo que has dicho de Europa, yo ahora mismo, pues personalmente la única fuerza que pueda unificar Europa la veo en Rusia. Posiblemente. Nada, Bueno, a ver, es que ¿cómo jugamos estas pistas? has tocado muchas cosas. Mira, Sí. la doctrina Monroe fue el primer paso de lo que podemos llamar el imperio americano. O sea, los imperios existen, aunque no lleven este nombre, aunque no tengan emperador, ¿no? Pero cuando los americanos hacen la doctrina Monroe, están hablando de ser una potencia regional, es decir, una potencia que, bueno, que ocupa un espacio determinado, obviamente controlando el sur, evidentemente, pero es limitado. Pero luego ya pasamos cuando ya entramos en el globalismo, estas élites americanas, es decir, no son todos los americanos, porque los que han votado a Trump no están por eso. Estas élites lo que quieren es extender un gobierno mundial. Pero eso no nos debe extrañar. A ver, los imperios siempre tienden a ser universales. Es decir, todo imperio tiene vocación de universal. Lo que pasa es que nunca llega a serlo, ¿por qué? Porque choca con otros imperios. Es la historia de siempre. Claro, el Imperio Romano fue universal, ¿por qué? Bueno, porque prácticamente ocupaba todo lo que se conocía. Fuera de allí, bueno, pero claro, los imperios siempre ha pasado lo mismo. El Imperio Español también quería ser universal, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque chocó con el Imperio Inglés, con el Imperio Turco. Pues a Estados Unidos le está pasando lo mismo. Es decir, de una manera o de otra, tienden a la expansión. Solo que la política de Trump lo hace de una manera más en plan Estado-Nación y más en plan más sincero, y la de Biden y de las élites demócratas, no, porque la multilateralidad, pero en el fondo van a lo mismo. ¿Pero qué pasa? Pues claro que han chocado con otros imperios, han chocado con Rusia, han chocado con China sobre todo, ¿eh? Y eso es una cosa que es normal. Lo que no es normal es imaginarse lo que el Fukuyama se imaginaba, ¿no? Que aquí todo el mundo estaría unificado y que habría paz y gloria y happy flowers y que únicamente nos dedicaríamos a hacernos la competencia económica. Eso es imposible, eso nunca va a pasar, la historia nunca se acaba. Y evidentemente, siempre que ha aparecido un listillo que ha hablado del final de la historia, pues se ha tenido que comer porque la historia no se acaba, la historia sigue. A ver, lo de Israel, claro, tú dices que, mira, inamovible no hay nada. Hay cosas que nos pueden parecer inamovibles y dentro de unos años, pues, irse al garete. Es decir, sí que, evidentemente, lo que es inamovible, en cierta manera, es que mientras exista el Estado de Israel, Estados Unidos lo va a estar apoyando. Esto seguro. Trump con Biden y con el Supreme Court. Ahora, no hay nada inamovible. Es decir, no sabemos nunca lo que va a pasar, porque la historia es una cosa que, de alguna manera, la construyen la acción de los seres humanos y, por lo tanto, no podemos saber lo que pasará. Y el tema del Magreb, bueno, yo no, a ver, no se trata de gestionarlo. A ver, mira, cuando un Estado, si es que se le puede llamar Estado al Estado español, ¿no?, se está planteando una política de defensa, lo primero que tiene que hacer una política de defensa es señalar al enemigo potencial. Y el enemigo potencial es Marruecos, no es Rusia, ni es... tenemos soldados por todo el mundo, menos donde tendríamos que tenerlos. Pero claro, cuando estás gobernado por una pandilla de delincuentes y de gente que no piensa más que en el cortoplacismo y que además están convencidos que los españoles somos todos idiotas, bueno, algo de razón tienen, ¿no? O sea, ahora resulta que de repente vamos a cortar las relaciones con Israel. ¿Pero por qué? Porque si no se me revienta el gobierno de coalición, no por otra cosa. Y ahora quieren justificarlo. El otro día salía un subnormal en La Sexta diciendo que es un tema de valores. ¿Pero de qué valores me está hablando? ¿De qué valores me está hablando? Si no hubiera sido por los de Sumar que quieren marcar paquete hablando mal, usted habría hecho el trato con... O sea, si usted realmente quiere romper las relaciones con Israel, hacen como hizo Franco, que no tenía relaciones con ellos, que no había diplomacia. Todo lo demás son bla, bla, bla. Esta gente, claro, son así, no se puede hacer. Y como hay una playa de periodistas que les hacen la bola, que son muy progres, pero no son más que el cuarto poder del poder, pues bueno, pues siguen por ahí enredando al personal. Quitando el rollo al asunto, quitando el rollo al asunto, simplemente disculpe que me haya extendido quizás demasiado en la primera intervención, era teniendo en cuenta todos los escenarios, tanto la unificación de Europa como un repliegue de las relaciones exteriores norteamericanas,
en todos los escenarios salimos perdiendo nosotros. Sí, ¿Qué podemos hacer? bueno, mira, cualquier acción internacional que pudiera hacer España tendría que pasar por un cambio de régimen en España. Esto es evidente, ¿no? Esto sería el primer paso. Pero claro, esto ahora no es el objeto de lo que estamos hablando aquí. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, si os parece, pues cortamos aquí, hacemos un pequeño descanso Sí. y